Imagina por un momento que cada decisión que tomas, cada alegría que sientes y cada error que cometes no ocurre solo una vez, sino que se repite eternamente. Todo lo que haces, lo que hiciste y lo que harás sucederá exactamente igual, en un ciclo sin fin. Ahora, pregúntate cómo te hace sentir esta idea. Este es el concepto del eterno retorno, una de las ideas más intrigantes y perturbadoras de Friedrich Nietzsche. Más que una simple teoría filosófica, es un desafío a cómo vivimos nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a aceptar nuestra existencia tal y como es, sabiendo que la repetiremos infinitamente? O peor aún, estamos viviendo una vida que no querríamos repetir, ni una sola vez. Nietzsche formuló el eterno retorno no como una teoría científica, sino como un experimento filosófico. Lo describió como una carga casi insoportable, pero también como una herramienta para alcanzar la grandeza personal. La pregunta central de esta idea es, ¿cómo vivirías si supieras que todo se repite eternamente? Para entenderlo mejor, pensemos en el tiempo no como una línea recta que va del pasado al futuro, sino como un círculo infinito. Todo lo que sucede en tu vida ya ha ocurrido antes, y todo volverá a ocurrir exactamente igual. Tus triunfos, tus fracasos, las risas, las lágrimas, todo. Esta perspectiva cambia por completo cómo entendemos nuestras acciones. En una vida lineal, puedes pensar que el tiempo cura las heridas, que los errores se pueden olvidar y que las decisiones equivocadas se desvanecerán con el paso de los años. Pero en una vida cíclica, todo vuelve. Cada error es eterno. Cada acto se repite para siempre. Aquí es donde Nietzsche lanza su desafío. Nos pregunta, ¿qué pasaría si un demonio viniera a ti en un momento de soledad y te dijera que esta vida que está viviendo ahora es la misma que vivirás una y otra vez para siempre? ¿Te llenarías de horror o sentirías una gratitud infinita? Para Nietzsche, la forma en que respondemos a esta pregunta dice mucho sobre nuestra relación con la vida. Si la idea del eterno retorno te aterra, tal vez sea porque no estás viviendo auténticamente, porque estás atrapado en rutinas, en miedos y en deseos que no te pertenecen. Pero si puedes aceptar esta idea con alegría, si puedes abrazar cada momento, incluso los más difíciles, entonces habrás encontrado el secreto para vivir plenamente. El eterno retorno no solo es un concepto abstracto, es una herramienta práctica para transformar nuestra relación con el presente. Piénsalo, si cada decisión que tomas ahora se va a repetir para siempre, ¿cómo cambiaría eso tus prioridades? Tal vez esa conversación que estás posponiendo, ese proyecto que no te atreves a empezar, o ese te quiero que no dices por miedo, todo eso adquiriría una nueva urgencia. El eterno retorno nos exige actuar como si cada momento fuera eterno, porque en cierto sentido lo es. Sin embargo, aceptar esta idea no es fácil. Requiere un nivel de honestidad brutal con nosotros mismos. Requiere mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿estoy viviendo una vida que merece ser repetida? Nietzsche propuso una solución para afrontar esta carga, el amor fati, el amor al destino. Esto significa aceptar todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo, como si lo hubiéramos elegido. Por ejemplo, imagina un evento doloroso en tu vida, algo que preferirías olvidar. El eterno retorno nos invita a enfrentarlo de otra manera. En lugar de desear que nunca haya sucedido, pregúntate, ¿cómo puedo usar este momento para crecer? ¿Cómo puedo integrarlo en mi historia como algo valioso? El amor fati nos libera del peso del pasado. Si podemos aceptar todo lo que nos sucede como necesario, como parte de un ciclo eterno, entonces ya no hay espacio para el arrepentimiento, ni para el que hubiera pasado, sí.
Solo hay espacio para el presente y para lo que hacemos con él. Pero el eterno retorno no es solo una reflexión individual, también nos obliga a pensar en nuestra relación con el mundo. Si todo se repite, entonces cada acción que tomamos no solo afecta nuestra vida, sino también las vidas de los demás, una y otra vez. Esto nos da una responsabilidad enorme. Piénsalo de esta manera. Si estás atrapado en un ciclo eterno, no solo estás repitiendo tus propios errores, sino también los de la sociedad, la desigualdad, la violencia, la destrucción del medio ambiente. Todo eso se repite porque seguimos tomando las mismas decisiones como colectivo. El eterno retorno nos desafía a romper esos ciclos, a encontrar una nueva forma de vivir que no solo sea buena para nosotros, sino para todos los que comparten este mundo. Ahora, hablemos de la paradoja más grande del eterno retorno. Aunque parece una idea aterradora, también puede ser increíblemente liberadora, porque si aceptamos que esta vida es todo lo que tenemos, que no hay otra oportunidad, entonces cada momento se convierte en algo precioso. Cada segundo es una oportunidad para hacer algo significativo, algo que valga la pena repetir. Nietzsche no quería que viéramos el eterno retorno como una condena. Lo veía como un regalo, como una invitación a vivir con intensidad, con propósito, con amor. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una decisión, pregúntate, ¿es esto algo que querría repetir para siempre? La próxima vez que sientas que estás atrapado en una rutina, recuerda que el eterno retorno no es una maldición, sino una llamada a la acción. Y si un demonio viniera esta noche a decirte que todo se repetirá eternamente, te aterraría. ¿O lo aceptarías con gratitud? Esa es la verdadera prueba de fuego. Pero, ¿y si te digo que esta idea no solo es aterradora, sino profundamente liberadora? ¿Por qué? Porque el eterno retorno te exige tomar el control total de tu vida. No hay margen para excusas, no hay espacio para la procrastinación. En esta perspectiva, no hay futuro distante donde quizás logres tus sueños. Solo tienes este momento una y otra vez. Y eso cambia todo. Imagina vivir cada día sabiendo que no hay un después, que cada acción que tomas tiene peso eterno. ¿Te esforzarías más en tus relaciones? ¿Cambiarías la forma en la que te hablas a ti mismo? ¿Dejarías de buscar validación externa y empezarías a vivir desde un lugar más auténtico? Esta es la verdadera belleza del eterno retorno. Elimina la ilusión de que tenemos un tiempo infinito para arreglar nuestras vidas. Nos obliga a enfrentarnos al hecho de que, si seguimos esperando el momento perfecto, lo único que estamos haciendo es repetir nuestros errores para siempre. Pero aquí está el verdadero desafío. Para aceptar el eterno retorno, no basta con resignarse al destino. Nietzsche nos pide algo mucho más radical, que lo amemos, amor fati. Amar no solo lo bueno, sino también lo difícil, lo inesperado, lo doloroso. Porque todo, absolutamente todo, tiene un propósito dentro del ciclo eterno. Esto no significa romantizar el sufrimiento o aceptar pasivamente las injusticias. Significa entender que cada experiencia, incluso las más dolorosas, puede ser una oportunidad para crecer, para aprender, para descubrir de qué estamos hechos realmente. Piénsalo, Pantotiano. Los momentos que más nos han moldeado como personas no suelen ser los fáciles, los cómodos. Son los desafíos, las pérdidas, las caídas. El eterno retorno nos recuerda que no podemos borrar esos momentos, pero sí podemos usarlos para construir algo significativo. Así que aquí estamos, frente a una idea que, aunque parece aplastante, también puede ser una fuente de esperanza infinita. El eterno retorno no es una condena,
sino un espejo que refleja cada decisión, cada pensamiento, cada acción, y nos pregunta, ¿esto es lo que quieres vivir para siempre? Si tu respuesta es no, entonces tal vez sea el momento de cambiar el curso. No mañana, no cuando sea el momento adecuado, sino ahora. Porque no hay un después, solo este instante, que se repetirá una y otra vez. Pero si tu respuesta es sí, si puedes mirar tu vida tal como es y encontrar en ella algo digno de repetirse, entonces has alcanzado lo que Nietzsche llamaría la grandeza del espíritu, porque has abrazado no solo las alegrías de la vida, sino también sus dolores, sus incertidumbres, sus imperfecciones. Amar el destino, como decía Nietzsche, no significa aceptar la vida como un espectador pasivo. Significa tomar cada parte de ella, lo hermoso, lo trágico, lo trivial, y darle un significado. Convertir incluso las partes más oscuras en algo que ilumine tu existencia. Así que te pregunto, si esta vida se repitiera para siempre, ¿serías capaz de aceptarla con gratitud? ¿Serías capaz de amarla por completo, sin arrepentimientos ni quejas? Y si no, ¿qué puedes hacer hoy para que esa repetición no sea un peso, sino una celebración? Recuerda, el eterno retorno no está aquí para asustarte, sino para recordarte que tienes el poder de crear una vida que valga la pena vivir una y otra vez. Ahora dime, si un demonio apareciera esta noche y te revelara que todo se repetirá eternamente, ¿te llenarías de terror o lo abrazarías con una sonrisa? Déjamelo saber en los comentarios. Y si este mensaje resonó contigo, no olvides suscribirte, porque aquí exploramos las preguntas que dan sentido a la vida. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, vive como si este momento fuera eterno, porque tal vez lo sea.